Sean bienvenidos, jóvenes. Hoy iniciamos este segundo semestre, para lo cual es de suma importancia felicitarlos por haber logrado terminar su primer semestre. Es importante, jóvenes, que tomemos conciencia, sobre todo ustedes, de que empezamos unas nuevas aventuras, nuevas inquietudes, en las cuales ustedes tienen que vencer todos los obstáculos que se les presenten, sobre todo por esta situación que estamos viviendo, ya sea unos de manera personal, familiar, pero todos estamos pasando una situación difícil. Pero lo más importante es vencer estos obstáculos para poder lograr todas nuestras metas que nos estamos proponiendo en este día. Iniciamos la unidad de aprendizaje curricular 1, para la cual es importante que ustedes conozcan cuál es la situación en contexto, titulada Azúcar Amargo. Esta situación en contexto nos habla de unos alumnos de un bachillerato que presentan náuseas, tos, mareos, sin motivo aparente. Entonces, el INEGI en 2016 nos da una estadística de personas entre 15 y 24 años que presentan una mortandad por diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón. Entonces los alumnos de bachillerato preocupados se dan a la tarea de investigar cuáles son las causas que provocan esas enfermedades. En esta unidad de aprendizaje, en el contenido específico, tiene que ver qué cambios y necesidades tengo como adolescente. Para esto es importante que nos vayamos enfocando en el término adolescencia. ¿De dónde proviene el término adolescencia? Etimológicamente proviene del latín adolescere, que significa crecer o llegar a la vida adulta. Es bien importante, jóvenes, que quede bien definido qué es la adolescencia. Es una etapa de desarrollo que abarca desde la niñez hasta la edad adulta. La Organización Mundial de la Salud nos dice que aproximadamente la adolescencia empieza de los 11 a los 19 años, ya que tienen que ver muchos factores. Tiene que ver su contexto sociocultural en el que se desarrolla una persona. Algunas personas se desarrollan tanto físicamente como mentalmente muy rápido, pero otras tienen un desarrollo tardío. En esta etapa adolescente se presentan 3 tipos de duelo, de acuerdo a la autora Arminda Averasturi. Ella nos comenta que el primer duelo tiene que ver con la pérdida del cuerpo infantil. Es decir, aparecen las características sexuales secundarias. Es decir, tanto el niño como la niña despiden a su cuerpo infantil. El segundo duelo que viven los adolescentes es el de la identidad y rol infantil. Aquí el adolescente se siente confundido. ¿Por qué? Porque ya no depende totalmente de los papás, pero tampoco le da temor ser independiente. Por lo tanto, en esa búsqueda de identidad, quiere pertenecer a grupos de pandillas, lo cual le da una seguridad grupal a falta de su identidad individual. Pero esto puede ser nocivo para su salud e integridad. ¿Por qué? Porque pueden inducirlo a consumo de drogas o a actos delictivos. El tercer duelo gira en torno a la pérdida de los padres en la infancia. Aquí es bien importante, jóvenes, que veamos qué relación llevaban ustedes con sus papás, ¿sí? Es muy importante eso. Siempre se acompañaban, dependían de ellos y el joven necesita esa protección tanto económica como emocional. Pero al mismo tiempo quiere libertad, ¿sí? Quiere esa libertad que a veces donde ve como un obstáculo las reglas que ponen en casa. Y entonces empiezan a dar conflictos entre padres e hijos. Y entonces ese ideal que tenían por sus papás desaparece. Y entonces empiezan a tener nuevos ídolos. Aquí tienen que ver mucho los medios de comunicación, ¿sí? Porque empiezan a idealizar a futbolistas, a cantantes, a actores, o a veces hasta un amigo o algún profesor de la secundaria o de su bachillerato con el cual se identifiquen. Pero es muy importante, muchachos, que esta etapa de conflicto, en donde ustedes se sienten incomprendidos, va a pasar.
¿Cómo se puede lograr esta etapa o este duelo? Con una buena comunicación entre padres e hijos para que ustedes puedan lograr una identidad, una irresponsabilidad de su persona. En la etapa adolescente se presentan varios periodos o etapas. Uno de ellos es la preadolescencia o pubertad, la cual empieza de los 8 a los 12 años aproximadamente. Aquí se dan los cambios físicos. Empiezan a crecer sus huesos. Otro cambio que se da en las mujeres, empieza el ensanchamiento de caderas y les crece el busto. También se da el cambio de voz, tanto en hombres como en mujeres. Empieza a crecer el vello púbico. En las mujeres aparece su primera menarquía, es decir, su primera menstruación. En los hombres empiezan a eyacular, ¿sí? Entonces, otro punto importante en cuanto al pensamiento, ya ustedes pueden dar conclusiones y aparece el pensamiento abstracto. Es decir, ustedes ya definen en la primera etapa lo que es el rol femenino y masculino. La siguiente etapa es la adolescencia temprana. Algunos autores consideran que esta etapa comienza alrededor de los 11 y los 15 años, que es en la edad en la que ustedes se encuentran. Los cambios psicológicos que presenta o que experimenta un adolescente son muy importantes para su desarrollo emocional, mental y social, ya que esto va a marcar su manera de pensar y de relacionarse con todos sus compañeros. Es muy importante. Inicia una etapa de angustia por su imagen, ya que al adolescente le interesa pertenecer a un grupo social. Por tal motivo trata de imitar a veces de cantantes, de artistas o de youtubers, y lo que él imita es su comportamiento, su vestimenta o su forma de hablar. En esta etapa de cambios encontramos la necesidad del adolescente de buscar su independencia. Él busca separarse de sus papás, ¿sí? ¿Cuántas veces les pasa a ustedes igual? Que quieren ya no asumir responsabilidades, pero también le causa miedo, ¿sí? Y confusión. ¿Por qué? Porque todas las decisiones que tome a partir de esta etapa va a traer consecuencias o van a tener consecuencias. Toda decisión que tome él a partir de que es adolescente. Otro cambio importante que se presenta en esta etapa es el deseo sexual, ya que las hormonas comienzan a producirse en mayor cantidad. Por lo tanto, el adolescente se siente confundido en cuanto al sexo, pero también por tal motivo es importante que los mantengamos informados acerca de las enfermedades de transmisión sexual, de los embarazos no deseados o de los métodos anticonceptivos. La siguiente etapa es la adolescencia tardía, la cual comprende un periodo previo a la adultez. Aproximadamente abarca de los 15 a los 21 años. En esta etapa ya se dio todo un crecimiento físico en el adolescente, pero esto no implica que no se siga desarrollando. A nivel cognitivo se desarrolla el pensamiento abstracto, por lo cual los adolescentes empiezan a tener un valor sobre las consecuencias de los actos cotidianos. También se consolida su identidad. Y también algo muy importante que pasa con ellos es de que hay una preocupación por su futuro inmediato, ¿sí? En el aspecto psicosocial, el adolescente consolida esas relaciones con los otros seres humanos. También en esta etapa adolescente existen los caracteres sexuales humanos, los cuales son los rasgos que nos van a diferenciar entre hombres y mujeres. Hay de dos tipos, los caracteres sexuales primarios y los caracteres sexuales secundarios. Está formado por los órganos genitales internos. En los óvulos se producen unas células llamadas ovarios. Las trompas de falopio son conductos que comunican los ovarios con el útero, y el útero es la cavidad donde se va a desarrollar el bebé, y la vagina es el canal que comunica al útero con el exterior. Los órganos genitales externos están constituidos por el nombre de vulva.
La vulva no es más que son pliegues de piel. También están constituidos por los labios mayores y menores y los orificios de la vagina y la uretra. Las características primarias en los hombres es el aparato reproductor masculino. Está formado por los órganos genitales internos. Uno de ellos son los testículos, los cuales producen espermatozoides. Los conductos deferentes llevan los espermatozoides hasta la uretra y la uretra los conduce hacia el exterior. Y por último, las vesículas seminales fabrican el líquido que transporta y alimenta a los espermatozoides. Los órganos genitales externos los forman el escroto, que es la bolsa donde están los testículos, y el pene, que es por donde se expulsan los espermatozoides. Ahora hablaremos, jóvenes, de las características sexuales secundarias. Estas características no contribuyen directamente en la reproducción, pero sí tienen que ver en la diferenciación de los sexos. Las características físicas de los hombres, una de ellas es el aumento de tamaño en masa corporal. En los órganos como sus manos, sus brazos, sus pies, se llegan a desarrollar más rápido que el resto del cuerpo. Es por ello que en algunas ocasiones se llegan a sentir torpes en sus movimientos. Otro cambio físico es el cambio de voz. Aquí, en la adolescencia, las hormonas llamadas andrógenos hacen que la laringe y las cuerdas bucales se desarrollen y entonces se vuelvan más graves. Otra característica es el vello púbico, el cual aparecerá en las axilas, en la zona de los genitales. Primero va a aparecer de una manera muy clarita, pero debido a que en esta etapa adolescente se desarrollan las hormonas, entonces va a seguir creciendo más grueso, rizado y se va a oscurecer. También aparece vello en la zona del bigote, en la barba, en las piernas, en los brazos o en el pecho. Otro cambio físico es la piel, ya que a esta edad cambia totalmente por las glándulas sebáceas que se van dando en el rostro. Por tal motivo se van produciendo barros o espinillas y que si se dan en exceso, pues es conocido como el acné. Otro cambio físico muy notorio es el crecimiento de los genitales, ya que en esta etapa adolescente aumenta 2 o 3 veces más, ¿sí? Tanto los testículos como el pene. Otros cambios físicos en el adolescente son las erecciones involuntarias, los sueños húmedos y la producción de espermas. Las características físicas femeninas son muy diferentes a las masculinas, ya que esas características suelen ser más notorias en las mujeres y a veces por tal motivo suelen ser un poco molestas. Los principales cambios físicos en la mujer son el crecimiento rápido, la aparición de vello corporal y el crecimiento de los senos. Son los principales cambios. Otros cambios que vamos teniendo nosotras como mujeres es el ensanchamiento de cadera, ya que se va acumulando más ahí la grasa y en los glúteos. Entonces, nuestro cuerpo se vuelve más estético y más llamativo. Otro punto, empezamos a transpirar más rápido, ¿sí? También. Entonces, todos estos cambios van a ser únicos tanto en los hombres como en las mujeres. Cada uno de ustedes va a ir teniendo ese desarrollo de acuerdo a su edad, de acuerdo a los factores que vayan teniendo de su ambiente. Todos esos tienen que ver para que tengan un óptimo desarrollo tanto físico, psicológico y social. Gracias. Finalmente, jóvenes, vamos a realizar nuestra actividad de aprendizaje, la cual consiste en un cuadro de 3 columnas. Como primer paso, primero tienen ustedes que investigar para anotar las diferentes definiciones de los conceptos que aparecen en la página 17 de su libro de texto. Como paso 2, tienen que hacer una descripción
de una situación que hayan vivido en la adolescencia y sobre todo que ejemplifique los cambios psicológicos. Finalmente, vas a elaborar un cuadro de 3 columnas, donde indiques 3 cambios físicos, 3 cambios psicológicos y 3 cambios mentales que ocurren en las 3 etapas de la adolescencia, es decir, en la preadolescencia, la adolescencia temprana y la adolescencia tardía. Muchas gracias por tu atención.